Pues escogí el Hospital del Mar porque me formé en la universidad que está aquí, en este hospital, y ya tuve a los patólogos de este centro como profesores. Yo ya supe que eran un equipo muy docente, que te enseñan muy bien, y además este hospital es una opción muy buena para formarse. Doncs perquè és un hospital petit però potent, i això també vol dir que té molt bon ambient, propers a la platja, i que ens permet fer moltes coses amb els residents i tenir una molt bona formació. Desde enfermería es un ámbito que está muy en alza, que es muy necesario y que aquí se apuesta mucho por la investigación, así que si es una de vuestras inquietudes, yo no me lo pensaría y vendría sin dudarlo al Mar. Es un hospital que es un tercer nivel, tiene toda la complejidad que tienen los otros hospitales, tienes toda la patología compleja, pero a su vez tienes la ventaja también de lo que sería un hospital más pequeño. Puedes tener un trato más cercano tanto con los demás especialistas y no tienes un volumen tampoco tan grande de pacientes, lo que te permite también tener un trato un poco más cercano también con tus pacientes. Y como digo, a su vez gozas de esta oportunidad de poder ver lo mismo que ven en los grandes centros. Luego sí que docencia como tal, los que organizan docencia en el hospital, pues yo sí que tengo la sensación de que están muy encima. Desde el principio te dicen que cualquier cosa que necesitemos están allí pues para que hablemos con ellos, para ayudarnos. Y sí, yo creo que a nivel de docencia... Sales bien formado, ¿no? Sí. Sí, hay investigación. Luego depende un poco también del grado de implicación de cada residente en este tema, ¿no? O sea, si a ti te motiva como resi meterte a hacer investigación en algún grupo de alguna patología, siempre tendrás a puntos motivados para hacerlo. Dentro de la amplia red de salud mental que tenemos aquí, hay un montón de dispositivos disponibles donde podemos desarrollar nuestra formación y el Parc de Salud Mar es uno de ellos. En cuanto a salud mental, considero que es uno de los centros que más dispositivos ofrece para poder rotar y uno de los más completos, i aparte el personal, que és de 10. Les rotacions estan estructurades de tal manera que es rota de manera intensiva per totes les subespecialitats durant els 3 primers anys i així permet tenir suficient temps durant l'any d'R4 per rotar pels camps que siguin de més interès i també per fer rotacions sòlides per biologia molecular, per citogenètica i aprofitar per fer rotacions d'1 o varios mesos a l'estranger. Aquí os esperamos con los brazos abiertos. Es un buen sitio, no sé, la verdad que estaréis contentos. Así que nada, os esperamos aquí. Chao.